Hola, bienvenidos a FitMadrid Productividad y Medicina, el podcast sobre productividad para médicos, para todo el mundo realmente, conducido por los doctores Javier Rascón, que es un médico internista que está al otro lado. ¿Qué tal, Javier? Desde Palma de Mallorca, bueno, desde Mallorca más bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido otra vez. Y yo, que soy José Luis Gómez, ginecólogo. Parece que nuestro programa va teniendo cierta acogida me da mucha satisfacción que gente que no es médico, gente que se dedica de forma profesional a la productividad, pues nos tenga en cuenta, ¿no? Como son, el podcast amigo ya de productividad móvil, que pondremos el enlace del programa, está conducido por Miguel Infantes y Javier Cristóbal, y en el último programa pues nos han hecho una referencia que agradecemos, ¿no? Como una recomendación de nuestro programa, pero es que además no solamente han hecho eso, sino que lo que han hecho es probablemente conseguir un medio para pagarse la hipoteca el resto de su vida. Porque les voy a dar una idea, y es que el último programa que ellos han publicado es un programa sobre Visual Thinking, ¿vale? Yo no sabía que lo que yo hago, que os lo explicaré, es Visual Thinking, pero lo que les quiero recomendar a ellos es que creen algún tipo. Uno de ellos es de Málaga. Pues yo iría al Colegio de Médicos de Málaga, me crearía un curso de Visual Thinking, porque creo que en la medicina el Visual Thinking ellos han hablado de que para presentar proyectos es muy importante el dibujar, ¿no? Visual Thinking se trata de pensar visualizando las cosas en vez de con escribiendo el texto, sino visualizándolo con dibujos, con vídeos, etcétera. Y yo os recomiendo me refiero a Miguel y a Javier, os recomiendo que exploréis el mundo de difundir esto en el mundo médico, ¿no? Y bueno, por no hablar todo el rato, Javier, tú el Visual Thinking, pues más o menos, ¿qué crees que es? Porque, bueno, yo creo que tú lo entiendes perfectamente, tú usas también los mapas mentales, pero bueno, ¿qué usas tú el Visual Thinking? Sí, también lo uso, pero sin saber que lo estaba haciendo, ¿no? Cuando uno... Me pasa igual lo mismo. Yo creo que es algo bastante intuitivo, ¿no? Que al final te das cuenta, es evidente, ¿no? Que lo que es visual es mucho más... la información se transmite mucho mejor que todo lo que es un texto escrito o incluso hablado, ¿no? El Visual Thinking, que bueno, que a veces se usa o asociado en temas de sanidad, igual en temas de gestión, ¿no? De cómo ya hay algunos trabajos, ¿no? Incluso con pacientes, que dicen, bueno, vamos a diseñar o a rediseñar un hospital o un centro de salud. Y claro, pues tienes ahí pues al arquitecto, tienes a los médicos, pero también tienes que contar con la experiencia del paciente, ¿no? Y entonces, haciendo de una manera gráfica, visual, oye, pues ¿cómo pondrías tú esta sala? ¿Cómo sería más fácil acceder a este recurso? Pues hay trabajos pues muy interesantes, ¿no? Que se pueden hacer con todo esto, ¿no? Y yo la verdad que, bueno, que lo uso, supongo que de manera parecida a como lo usas tú, pues en la consulta muchas veces haciendo dibujitos. Simples, dibujitos. Y cómo explicar una cosa que te puedes tirar media hora explicando lo que es, por ejemplo, en mi caso, un nódulo pulmonar. Que dices, bueno, ¿esto qué es? Pues esto es bueno, es malo, qué forma tiene, dónde está localizado. Pues haces un dibujito, das unas referencias de dónde está el pulmón y lo que es un nodulito, pues una esferita, una bolita. Bueno, pues te puedes creer que a mí aparte sí me gusta dibujar, me gusta hacer garabatos, no sé dibujar bien, pero sí me gusta garabatear. Pues la cantidad de dibujos míos originales que están por ahí pululando en casas de pacientes es impresionante. Se los quieren quedar todos porque luego mira doctor, perdone, me quiero llevar este dibujo porque luego así se lo explico a mi pareja, a mi familia, a todo el mundo, ¿no? Es increíble, es increíble. Pues yo tampoco sabía que estaba haciendo Visual Thinking, pero vamos, que estoy haciendo Visual Thinking, que ahora vais a bueno, me dirijo a ti, Javier, pero también a Javier Cristóbal y a Miguel Infantes. Yo os digo y repito que si es importante comunicar, estás delante de una persona a la cual le quieres comunicar algo, si es importante que esa comunicación, ahora mi hijo estaba estudiando lo del emisor, receptor, canal, código, contexto y mensaje, que creo que lo he dicho bien, porque lo hemos estado repasando esta semana. Imaginaos en el contexto de un acto médico, ¿vale?
porque una cosa es el mundo empresarial, que sí que es muy respetable y que es imprescindible, pero el acto médico, nosotros, pues, el acto médico es típicamente, pues tú estás tomándote un café, te repasas la historia clínica y en el momento que entra el paciente, aquello todo se transforma en algo que estás centrado absolutamente en el paciente y donde tienes que hacer no puede haber errores, ¿vale? Y no os imagináis la cantidad de errores que puede haber si no existe ese acto de comunicación bien hecho. Ahí no vale, ya hemos hablado también muchas veces, no vale interferencias, no vale un teléfono, no vale tidos de mensajes, no vale que te interrumpan, ¿vale? Te pueden interrumpir porque hay una urgencia o lo que fuera, pero realmente estás centrado en el paciente. Claro. Entonces yo no sabía que estaba haciendo Visual Thinking, pero Javier y Miguel de Productividad Móvil, pensad lo importante que es este campo y ahí deberíais explorarlo. Yo he llegado a un nivel de Visual Thinking sin saber dibujar, que os voy a explicar. Mi Visual Thinking, que no, estoy usando este término como, por supuesto, no hemos utilizado... Mira, el gran García Berlanga, en todas sus películas siempre se decía la palabra austrohúngara, ¿sabes? Siempre. Y había una película donde no sabían cómo poner la palabra austrohúngaro, entonces todas las películas, igual que Hitchcock salía sus películas, pues en Luis García Berlanga, en sus películas siempre se decía la palabra austrohúngaro. Y hubo una película que no sabía dónde hacerlo, y entonces había un tío con un carro y un caballo, y se sube al carro y le dice, ¡arre, austrohúngaro! Y tira. Entonces no sabían dónde decirlo. Entonces en nuestros podcasts siempre aparecerá la palabra o la expresión trabajadores del conocimiento, que es donde estamos hablando. Entonces, sí, esto es un clásico ya. Hay una trabajadora del conocimiento maravillosa, que es la doctora Pilar Martínez Ten, que es una de las ecografistas más prestigiosas, ecografista ginecológica más prestigiosas de este país. Y yo siempre que veía sus informes me admiraban, porque ella ponía el texto, por ejemplo, imaginaos, estamos hablando de ginecología, entonces estamos hablando de ovario que mide tanto, derecho mide tanto, izquierdo mide tanto, útero mide tanto, el endometrio mide tanto y aparece, por ejemplo, un quiste o lo que fuera. Pues estas pacientes llevaban su informe mecanografiado y en la parte inferior derecha normalmente, con dibujos a lápiz, dibuja, y lo sigue haciendo porque le pido las informes de su ecografía, se los traía a la consulta, dibujaba el útero con colores, ¿vale? Dibujaba los ovarios y si veía alguna tumoración o alguna cosa, pues la iba pintando, como tú estabas diciendo lo del nódulo del pulmón. Entonces yo de esto se lo he copiado absolutamente y yo tengo en mi despacho unas hojas en blanco donde está el útero fotocopiado. En blanco no, o sea, fotocopias del útero, ¿vale? Claro. Y de los ovarios. Las tengo varias. Siempre la auxiliar pues sabe que me tiene que reponer eso. Y luego tengo de mis hijos un estuche con dibujo, con lápices de colores, ¿vale? Entonces, yo me dedico a la reproducción asistida. Y entonces es eso donde se planifican tratamientos de reproducción asistida, que tiene una peculiaridad y es que son tratamientos en un determinado momento del tiempo. O sea, esto es, vamos a empezar la reproducción asistida con la siguiente regla, que suele ser como se empiezan, vamos a poner la píldora, después de la píldora vamos a poner inyecciones, te vas a estimular, vamos a sacar los ovarios, tengo también una plantilla donde se ve la punción ovárica con la aguja que entra dentro de los ovarios y luego otra en el mismo folio una imagen del útero pues, que está siendo aspirado a la punción ovárica para sacar los óvulos y en la misma hoja transferencia de embriones, ¿no? Y entonces yo ya esto lo tengo así y los voy poniendo, los voy dibujando. Les voy dibujando en una cara, pongo el planning, por ejemplo, pues baja la regla, lo pongo un cuadradito rojo, ¿no? Y muchas veces hacemos analíticas con la regla. Entonces yo ya me he aprendido que tengo que dibujar una gota. Dibujo una gota, ¿vale? Le pongo la sombrita como que tiene un brillo y la coloreo de rojo, claro. ¿Vale? Luego ponemos la píldora, hago una flechita, luego dibujo un poco las inyecciones y muchas veces hay que hacer un estudio previo y lo dibujo también antes. O sea, ellos se van de mi consulta cuando organizo el tratamiento, se van con un mapa de lo que va a ocurrir, ¿no? Y yo se lo doy para que lo repasen. Les digo, mira, ahora todo esto es un poco raro, pero cuando veáis el dibujo y lo repaséis, siempre les digo, pues os tomáis un café después y otro día y lo miráis y lo repasáis todo, claro, ¿vale? Claro. Y luego lo voy coloreando, ¿vale? Y he aprendido que dibujo con el boli, el cuadradito, y luego lo coloreo por dentro, ¿no? Y entonces incluso a veces me entretengo ahí 2 segundos coloreando y solamente me están mirando que estoy coloreando, ¿no? Pero estoy seguro claro. de que esto afianza mucho la información de lo que yo quiero transmitirles, asegura el tratamiento, porque no te imaginas en reproducción asistida lo que ha cambiado esto. O sea, de repente los adyuvantes que usamos, me refiero a vitaminas, damos mucho antioxidante, damos mucha vitamina, ácido fólico, por supuesto, los varones cada vez llevan más tratamientos de antioxidantes, entonces de repente una señora que no toma nada, pues puede acabar con 5 o 6 tratamientos de ácido fólico, el tratamiento para el tiroides, aspirina, no sé qué, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo no sabía que estaba haciendo visual thinking, pero es que encima, Javier, y ya te doy paso a ti, lo que a mí me sirve también para yo pensar, o sea, ya no es que yo tenga claro, porque en mi caso particular
la señora sabe cuándo le va a bajar la regla, yo no tengo ni idea. Entonces ella me dice, vale, me va a bajar la regla más o menos a mitad de octubre. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a hilar cuál va a ser su tratamiento. Y le digo, vale, pues en octubre la píldora, a mitad de noviembre empiezas, a principios de diciembre hemos hecho la transferencia. A ella le permite tener un esquema de lo que va a pasar, se lo va a llevar, Claro. lo va a ver, y a mí me permite también organizarme cómo le voy a... O sea, yo voy pensando, ¿vale? Voy a un mejor acto médico gracias al visual thinking. Yo, de hecho, o sea, en el momento que me cuentan un poco su caso y empiezo a plantearles, no me quedo en, vale, llame con la regla que ya vamos empezando. No. Ahí empieza otros 10-15 minutos, por eso soy tan lento pasando visita, donde hago ese dibujo, ¿no? Claro. Y pues muchas gracias a Javier y a Miguel, que nos han contado esto del visual thinking. Yo no sabía que estamos haciendo cosas que están punteras en el mundo de la productividad de la empresa, pero bueno, que me parece muy interesante. Sí, no, yo creo que es fantástico, ¿no? Porque al final, hemos comentado alguna vez, yo creo que las zonas más interesantes son los híbridos, ¿no? Es decir, pues, en qué se conecta la medicina, que es nuestro caso, y que es nuestra profesión principal. Oye, pues resulta que se conecta con un montón de historias, ¿no? Y como resulta que los garabatos y los dibujitos, pues a poco que rascas un poco, pues puede haber toda una teoría cognitiva, ¿no? de cómo fijamos la información y cómo hacemos el aprendizaje. Lo mismo que estamos haciendo pues cuando estudias un tema. No es lo mismo leerse un párrafo indescifrable de términos técnicos y que nadie entiende, que te haces un esquema, que te haces 4 dibujos y tal. Y luego hay una cosa que es muy importante, ¿no? Que a mí es lo que me parece más interesante de todo. Es la manera en que tú puedes transmitir información muy compleja de una manera sencilla, y que eso, sobre todo para el paciente, es fundamental. Es fundamental que entienda lo que estás haciendo, lo que está pasando, en sus términos, en su manera de hablar, que tenga una idea bastante exacta y lo menos susceptible a interpretaciones, ¿no? Porque todos sabemos, tenemos la experiencia de contar una historia de, bueno, lo que tú crees que estás diciendo, lo que estás diciendo en realidad, lo que la otra persona está entendiendo, lo que luego cuando se va a su casa procesa y cree que ha entendido, lo que luego le cuenta a la familia, claro. O sea, cada paso de estos es un grado de distorsión que al final te puedes encontrar con que, diga, que yo no le he dicho nada de todo esto, ¿no? Pues el dibujito parece una tontería, pero no lo es, ¿no? Porque es una manera muy visual, muy directa, y vamos, la sensación que me da. Y luego hay otra cosa, ¿no? Que es, la gente agradece muchísimo el esfuerzo que estás haciendo, ¿no? No solo contar el rollo, sino diciendo, oye, esta persona que tengo delante me está haciendo un dibujo, me lo está explicando, me está poniendo flechas. Sí. Es decir, o sea, esta persona tiene interés en mi caso, y es que es así, ¿no? Tiene que ser así, ¿no? O sea, yo creo que es una relación muy buena, y como te digo, pues debe haber originales míos por ahí, pues unos cuantos, que espero algún día que valgan bastante. Sí, bastante. Millones. Ellos decían, Javier y Miguel lo dicen en el programa, que no hace falta ser un gran dibujante, no hace falta, y ya está. Yo, bueno, una última reflexión, si me permites, de esto. Y es que, bueno, hablamos de productividad para médicos y para todos los demás, y los padres que nos estéis escuchando, y no sé si vosotros, Javier y Miguel, aparte de pagaros la hipoteca dando visual thinking a médicos, también lo podéis hacer en colegios. Yo cuando mis hijos tienen 8 y 10 años, cuando mis hijos tienen que hacer una redacción, sobre todo el de 10 años, les digo que hagan un mapa mental. ¿Vale? Les digo que si tiene que hacer una redacción del fin de semana, pues que haga un nódulo central que ponga fin de semana y empiece a echar rayas hacia los lados como rayos de sol, y les digo, no pienses, simplemente brainstorming. O sea, sábado, a ver, pues ¿qué se pasó? McDonald's, por ejemplo. No confesaré que voy al McDonald's, que voy, lo siento. Entonces, al McDonald's, ¿vale? Somos médicos, esto no lo deberíamos decir, esto lo voy a dejar, prohibido. Pero vamos, el McDonald's voy, lo siento, pero con niños pequeños, un restaurante de mesa y mantel, no sé si es lo más apropiado. Pero bueno, entonces, pues McDonald's, por ejemplo, los deberes, vino la tía Paquita, vino tal, entonces hace eso. Y para mí, las reacciones de mis hijos, pues bueno, no sé si serán maravillosas o no, pero por lo menos la hoja en blanco al crío le impone menos. Y esa reacción, yo creo que ya les he dado una herramienta, que es de lo que hablamos todos, de lo que hablan Javier y Miguel, de lo que hablamos tú y yo, de la productividad, de lo que habla David Allen. También tenemos que citar siempre a David Allen en cada programa. Exacto. Entonces, el tema, además él habla de que los mejores proyectos son aquellos diseñados en una servilleta, que también Javier y Miguel hablaban de eso, pero la idea es que con estas herramientas un crío
puede ser más productivo y no pensar que esto, que es a lo que voy muchas veces, porque mucha gente piensa que no es productiva